Y ese sería el nuevo teaser que ha sacado Hoyoverse MiHoYo del nuevo juego que se va a venir de futuro. Han sacado este teaser porque están buscando empleados nuevos para este juego y nos dejan una sinopsis. Dice lo siguiente. Dice, entra en un gran mundo de fantasía, misterios ancestrales, espíritus malignos y bestias feroces, héroes legendarios. Conoce a tus compañeros, restaura el orden derrumbado, acaba con los contratos corruptos y afronta la impredecible voluntad de Dios. El viaje para descubrir la verdad es tu historia heroica. Y si seguimos bajando, aquí nos dejan caer conceptos que nos van a entender un poco cómo va a ir el juego de futuro. Para empezar, van a usar Unreal Engine 5. Dice, un mundo abierto, dinámico, con tecnologías de animación totalmente nuevas. Va a haber una inteligencia artificial de simulación ecológica. Mundo épico, de fantasía multijugador. Dice, batallas contra jefes a gran escala en modo cooperativo en línea. NPCs inteligentes y combate todoterreno de alta calidad. Esos son conceptos que nos dejan caer en este cartel. Así que nos están dando a entender que el nuevo videojuego de Hoyoverse va a ser un MMORPG, es lo que parece, gentecilla, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer es analizar este teaser, porque pasan muchísimas cosas. Para empezar, estamos en un mundo de fantasía realista, extraño, en el que vemos un bioma nuevo, en el que hay oleaje. Tenemos esta zona de acá, que habrá gente que diga que a lo mejor parece una formación rocosa, pero a mí me da la sensación de que podría llegar a ser hasta incluso madera. Madera con musgo, verde y hierbita. Vemos que está nublado, tormentoso, todo el fondo está lleno de niebla y hay montañas rocosas. Hay que fijarse bien, pero hay montañas rocosas en el fondo, ¿vale? Tenemos después estas estructuras aquí arriba, que hay quien dice que son formaciones rocosas, que pueden estar ahí flotando, puede ser, pero a mí, no sé, me da la sensación de que podría hasta incluso ser ramas gigantescas de madera, ¿eh? Ya sabéis que Hoyoverse y los árboles tienen ahí sus cositas. No me extrañaría que el día de mañana esto de acá fueran ramas de un árbol mundial gigantesco, que esta zona de acá puedan llegar a ser como raíces. Y una cosa llamativa es que por esas ramas, como estamos viendo, fluye una energía así como dorada. No sabemos si será la energía del mundo o qué, pero está bastante interesante. Esto que se ilumina me recuerda a fibras, ¿vale? Por eso he dicho que esto me da la sensación de que puede ser madera más que piedra, pero porque esto parecen fibras. El pelillo este así de la madera, ¿sabes? De hecho aquí se ve que hay como pelillo, así como hierba. Entonces no me extrañaría eso, que fueran como raíces mundiales enormes y que recorrieran toda esta zona, ¿sabes? Y que esta zona, a mí personalmente esta zona me recuerda a un bioma de pantano. O sea, el tema del anfibio, porque hay aquí un pequeño anfibio, también ayuda a tener esa idea, ¿no? De que pueda ser un pantano. Ya me dejaré vosotros en los comentarios qué pensáis de este bioma. Y parece que en la parte de arriba se mueven como ríos, por decirlo así, porque podemos ver que hay como pequeñas cascadas de agua. Cae el agua de arriba. Que de hecho otra cosa que me ha llamado la atención en el teaser es que hay partículas todo el rato cayendo como si fuesen hojas. Por eso la idea de que esto puedan llegar a ser ramas de un super árbol gigante, o que en las partes de arriba haya vegetación, árboles y tal, y que las hojas bajen y caigan aquí abajo. Después, al fondo, una cosa muy importante, esto de acá. Durante todo el teaser hay dos formas que se mueven y se desplazan por acá hasta que se pierden en la niebla del fondo. Esto de acá, ¿vale? Estas dos formas, al principio yo pensaba que eran dos criaturas por ahí corriendo y tal, pero analizándolas bien, parecen dos jugadores montados en dos criaturas, por ejemplo, como caballos o algo así, y lo que se está quedando atrás son como las telas de la ropa. Así que yo estoy entendiendo que son dos jugadores montados en sus monturas y que se están moviendo por el mapa. Aparte también, en la parte del cielo pasan cosas. Miren esta zona de acá y esta zona de acá, porque van a ir pasando cositas. Para empezar, mira, tenéis esto, una criatura voladora. Al principio pensé que era una simple criatura, un dragón volando y ya está, pero me da la sensación de que es más bien una montura, o sea, es como una montura voladora y arriba aquí tiene como alguien montado, o sea, es lo que me da la sensación, vosotros ya lo veréis mejor. Y es como una montura como más pequeña, tiene la cola así como más alargada, no sabré si como un dragón más pequeñito o una especie como de grifo o una cosa así, ¿sabes? Y después, detrás de este, tenemos otra cosa más colosal, tenemos este dragón, que en este dragón, si me pongo a ver así, no he visto como tal que parezca que hay una persona montada. No sé si es como un dragón salvaje que está persiguiendo a esa persona que va en una montura voladora, o simplemente son dos jugadores en dos monturas voladoras diferentes, porque este se ve que es mucho más grande, que es como más prototipo de dragón al que estamos acostumbrados, ¿no? Y que simplemente están volando por el aire. Esto es todo así lo que he podido ver y analizar de este breve teaser. No sé hasta qué punto de realismo va a tener, porque como muchos ya sabéis, Hoyoverse, todos los juegos que ha sacado siempre han sido de estilo anime. Ya lo veremos mejor
mejor más adelante, a ver cómo se lo montan. Pero la verdad es que tiene bastante buena pinta lo poquito que hemos visto, ¿eh? Así que nada, déjame por los comentarios qué piensas sobre este teaser. Si ustedes han visto cosas que yo, por ejemplo, no haya visto, o han planteado el teaser de otro modo. Así que nada, espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado. Y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.